el peligro de una interpretación alegórica, ¿verdad? Una alegoría, diría yo, exagerada, en la cual te cogen un texto de la Biblia, pero lo que se enseña es un cuento de hadas. Cuando alguien coge un texto de la Biblia y hace una interpretación de fantasía, de que ni Hollywood hace una película como eso. Así que nuevamente abro el foro para el peligro, ¿verdad? Entendemos que hay ciertos beneficios. El mismo Jesús en una ocasión, ¿verdad?, hizo la comparación de la semilla que cae, ¿verdad?, sobre piedra, y hay unas alegorías que son para enseñanza, de manera que Jesús se identificaba con el tipo de audiencia que estaba, que tenía al frente. Él sabía cómo hablarles a los agricultores, él sabía cómo hablarle a los pescadores, él sabía cómo hablarle, ¿verdad?, a diferentes tipos sociales. Pero cuando me refiero al peligro de la interpretación alegórica, me quiero referir a esa exageración de querer traer una superinterpretación para poder animar las emociones de ciertos oyentes. Así que abro el foro. Ahora, referente a la interpretación alegórica, y yo creo que han habido escuelas que se han especializado en ese tipo de interpretación. Por ejemplo, se asocia la interpretación alegórica, tiene representantes en la historia de la iglesia. Por ejemplo, en Egipto, en Alejandría, habían Orígenes y otros eran partidarios de ese tipo de interpretación. Y se dice que viene de la palabra hebrea mashal, que significa ser parecido. Y una alegoría básicamente es una comparación que se hace entre dos cosas, en donde se dice que una representa a la otra en base a similitudes. Entonces el problema con eso, que cuando yo digo, como se decía en la literatura clásica, se decía, yo significo algo diferente que lo que digo. Esa era la definición de alegoría en la literatura clásica. O sea, yo significo algo diferente que lo que digo. Entonces, cuando yo digo, esto representa tal cosa, o sea, cuando yo recurro a una interpretación alegórica, las posibilidades son ilimitadas. Podría yo meter ahí cualquier cosa. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurar que esa fue la intención del escritor original? Y no es más bien algo que yo estoy poniendo sobre el texto, que quizás hace algún sentido porque vemos que hay unas similitudes, pero realmente esa no era la intención que tenía el escritor original. Entonces hay que tener, yo creo que las alegorías que a mi entender serían válidas, serían alegorías que tienen algún tipo de precedente en la misma Biblia. En alguna Biblia, en una parte de la Biblia, esa alegoría tuvo precedente. No podemos negar que el apóstol Pablo recurrió en un momento dado a alegoría, y le puede decir dos, le podría decir más, pero le voy a decir dos, para no consumir mucho tiempo. Por ejemplo, en Gálatas 4, del verso 21 al 31, donde habla de Sara y de Agar, y dice, estas mujeres representaban los dos pactos. Él está utilizando ahí una alegoría. Entonces hay una alegoría que usa Pablo. A mí me parece una alegoría bien increíble. Si no estuviera en la Biblia, como que yo digo, wow, pero es que suena tan extraño, ¿no? Y esa alegoría aparece en 1 Corintios 9, versos 9 y 10, donde el apóstol Pablo dice que la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después él pregunta retóricamente, ¿tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice por nosotros? Y Pablo asegura que lo dice por nosotros. Porque el que, o sea, eso es una interpretación alegórica radical, porque él está diciendo, no, Dios no estaba pensando en los bueyes, Dios estaba pensando en los obreros de la palabra, que con esperanza tiene que arar
Entonces, ahora, ¿cuál sería? Y esto, pues, recurrir, le tengo que admitir a los libros especializados, porque hay muchas de estas cosas, ¿verdad?, que hay que verlas con mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? Entonces, la parábola es un género similar, pero no es igual. ¿Por qué? Porque en una parábola tú tomas las ideas principales y estableces una comparación en base a las ideas principales. Pero en una alegoría, por lo general, se trata de buscar significado a todos los detalles. Entonces, por un lado, nosotros, ¿verdad?, somos un poquito enemigos de la interpretación alegórica en teoría, porque en la práctica los predicadores en todas esas historias, ¿verdad?, cuando predican sobre las historias, enseñan sobre las historias, eso es alegoría pura lo que va. Y a veces como que no somos consistentes, porque por un lado decimos que no creemos en la alegoría, pero por otro lado recurrimos a ella. Y a veces hay alegorías que surgen en la Biblia porque alguien tuvo una objeción sobre el tema, pero que parecería que la intención del escritor original no era traer una alegoría. Y yo les voy a dar un ejemplo: el libro de Cantares, ¿verdad? Cuando usted lee el libro de Cantares, si me besara con beso en mi boca, y hable todos esos detalles, ¿verdad? Pues claro, ¿cómo puede ser eso espiritual? Y entonces ahí llegó a que se popularizara la alegoría. Entonces, en un sentido, pues válido, porque vemos cómo Dios compara, ¿verdad?, en otros pasajes proféticos y en pasajes del Nuevo Testamento a la iglesia con la esposa y todas estas cosas. Pero entonces, en términos generales, yo creo que sí, tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando decimos que una cosa significa otra. Porque y si ese método cae en una persona con una mente bien fantasiosa, es como cuando los predicadores sacan un tema sobre una simple insinuación del texto. Cuando tú lees el texto no tiene que ver con eso. Por ejemplo, cuando los hermanos de Jacob, de José, le dijeron al padre que una bestia había devorado a su hijo. Entonces, el tema que se sacó de ese mensaje era la ruina del alcoholismo, cómo el alcoholismo acaba con la gente. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, pues tú dices, wow, pero de verdad que nosotros hacemos malabares con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser nosotros cuidadosos, ¿verdad? Porque cuando nosotros no le damos la recta interpretación a la Biblia, nosotros quizás estamos cometiendo el mismo pecado de los falsos profetas, que decían que Dios decía algo cuando realmente eso no era lo que Dios estaba diciendo. Eso es precisamente lo que estamos haciendo, porque estamos utilizando un texto, estamos diciendo que Dios quiere decir o dice tal cosa, cuando realmente esa no era la intención de Dios. Entonces tenemos que ser muy serios. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, o sea, que traza bien, que interpreta bien la palabra del Señor. Y ser cuidadoso, ¿verdad?, con ese método alegórico es parte de ese cuidado y de esa diligencia que tenemos que tener nosotros para darle a los pasajes de la Biblia el verdadero sentido. Cuando le damos el verdadero sentido, pues entonces le podemos sacar una aplicación también correcta para la vida, porque tan importante es la interpretación como la aplicación que podamos dar. Porque, por ejemplo, yo he visto muchos maestros de la Biblia que son tremendos, pero dejan el texto en el pasado. Y yo creo que el objetivo de la hermenéutica, el último objetivo de la hermenéutica, es poder ayudar al predicador o al maestro a decirle a la persona cómo ese texto tiene que ver con su vida, cómo ese texto le ayuda hoy en día. O sea, algo práctico. Que para el estudioso que está comenzando a adentrarse a lo que es el estudio profundo de la palabra, hay algo que no sé si muchos se dan de cuenta, y que esto lo enseña la hermenéutica. Dentro de una metáfora puede haber un tipo, y dentro de una alegoría puede haber una parábola.
y hay que saber identificarla, como decía el reverendo Negrón. Y una de las cosas que lo que significaba, porque ya que Negrón aluyó al texto sobre los dos pactos, la alegoría, una tremenda alegoría, una alegoría bien utilizada. Yo creo que el problema está en el uso correcto e incorrecto de la alegoría. A veces, como decía el reverendo Negrón, tendemos a ver a la alegoría como algo negativo. Incluso dentro de las escuelas de Alejandría, también el famoso teólogo Agustín, no sé si ustedes lo conocen, era uno de que incitaba y enseñaba, escuche bien, a predicar bajo el contexto gramático histórico gramatical, pero su predicación y su enseñanza eran alegóricas. Y también predicó sobre un excelente, dicen los comentaristas, excelente mensaje sobre los 4 ríos que salían del Edén, pero lo utilizó como una alegoría. ¿Ves? Yo creo que la situación está en el abuso de este texto y vamos a ver por qué. Antes de eso, quisiera decir que el contexto de lo que habla Gálatas 4:21 al 31, y me pueden corregir, ¿verdad? El contexto es diciéndole al pueblo de Israel, ¿verdad?, que no podemos volver a la esclavitud de estar bajo la ley, ¿verdad? Ese es el contexto de ese pasaje bíblico, ¿verdad? Cuando leemos más arriba, lo importante leer arriba, posterior, anterior y hasta los lados, ¿verdad?, el texto para entender, ¿verdad?, por qué lo está diciendo. Pero una de las cosas que define la alegoría o alegoría, porque está alegoría y está la alegorización, que es la práctica y el uso, ¿verdad?, práctico de este vocablo o de esta definición, de esta palabra, ¿verdad? Dice que es una metáfora elaborada en una historia. Así que los elementos de la historia no adoptan significativamente o no adoptan los componentes, sus elementos adoptan significados completamente diferentes de lo ordinario de las palabras. O sea, también podemos ver no sé si se conocen el pasaje de, aunque no es una alegoría identificable, pero sí tiene algo de ello. En Jueces, ¿se acuerdan de Jueces cuando uno de los hijos de Gedeón dijo, y los árboles que están en el campo, le dijo, y muchos de esos textos tienen dentro de su enseñanza metáforas, dentro de la metáfora, alegorías y también, ¿verdad?, tipos similes, ¿verdad? En este caso es la comparación. Igual que la metáfora es una comparación diferente a lo que es un símil. Un símil compara una cosa con otra, pero la metáfora separa esas comparaciones para identificarlas cada una aparte. Así que el problema está en el uso incorrecto y correcto. Por ejemplo, cuando alegorizamos, lo que estamos buscando es el significado espiritual y profundo. Eso hay que dejarlo en claro. Cuando alguien hace una alegorización, quiere buscarle el sentido espiritual y profundo al texto bíblico. Y casi siempre, cuando van a hacer una aplicación, utilizan la aplicación en vez de un contexto histórico gramatical. Piensan que la aplicación sería algo alegórico, buscar el significado espiritual, ¿verdad? Y está en el uso, mira, un uso correcto de una alegorización que luego se convierte a una interpretación tipológica. Escuche bien, es verdad, es presentar, cuando tú presentas divinamente el texto bíblico y dice, los acontecimientos históricos terrenales son una predicción de una futura realidad espiritual. Cuando es así, cuando tu alegorización es una predicción de una futura realidad espiritual, entonces tu alegoría es un uso correcto y se convierte en una interpretación tipológica. Recuerde, hay que también diferenciar el enfoque, porque hay tipos de enfoque que son enfoques devocionales. Y perdonen que entre un poquito la predicación, pero los enfoques devocionales casi siempre en este siglo XXI, alguien dice, y esa escalera significa que tú vas a caminar y dentro de caminar, y así empiezan ellos, y te vas a llevar a las alturas, ¿verdad? Y tú ves que todo el tiempo quieren alegorizar algo, pero cuando tú utilizas una historia terrenal de una predicción futura, ¿verdad?, de una realidad futura, espiritual, tú estás haciendo un buen uso de la alegoría. Y por tal razón, hay un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento
Vemos la conquista de Canaán. ¿Qué simboliza la conquista de Canaán? Porque la Biblia es útil para redarguir, enseñar, corregir. O sea, yo no puedo decir que el Antiguo Testamento no puedo predicarlo porque ya eso pasó y yo tendría que hacer una alegoría. No. Yo puedo decir que la guerra de Canaán, la conquista de Canaán puede ser, ¿verdad? Nos puede conducir a una verdadera guerra espiritual. ¿Ves? Podemos hablar acerca de una guerra espiritual. Así como conquistamos Canaán, tenemos que ser valientes para vencer esa guerra espiritual, ¿verdad? Aunque dentro de eso pues mencionan demonios y ven por ahí muchas cosas, ¿verdad? A veces se exageran, pero dentro del uso incorrecto es cuando yo ignoro esto, cuando yo trato de buscar el sentido espiritual, obviando el sentido gramático histórico, el contexto histórico, ignoro esa verdad, esa verdadera traducción, y entonces me enfoco en presentar esa verdad espiritual o profunda que yo busco en un texto, y es entonces donde se discierne espiritualmente esa verdad o esa dicha verdad, que se ignora lo que es todas las reglas del uso interpretativo, y pongo por hecho una alegoría, y de ahí se convierte a una espiritualización y alegorización. ¿Qué pasa? Yo enfoco en esto, y yo creo que me disculpen, pero dentro del pentecostalismo yo no me considero un intérprete, una hermenéutica pentecostal, porque la hermenéutica pentecostal, cuando hablamos del sentido de la palabra serio, propone que toda la interpretación va a ser basada en la iluminación. Por eso que yo enseño que todas las reglas, obviamente mirando con cuidado lo que uno se acerca y referencia, hay que darle libertad a la hermenéutica para investigar otras ramas del protestantismo en cuanto a su hermenéutica, ¿ves? Y después existe la hermenéutica liberal y conservadora, donde la liberal dice, bueno, y perdone que mencione esto también para caer en el asunto, dicen, bueno, para mí y ahí donde entra, como dice el reverendo Negrón, todo va a la crítica textual. Yo creo que hay errores en la Biblia por tal acontecimiento. Entonces los conservadores dicen, bueno, si tú concluyes con una hermenéutica liberal de esa forma, tú estás diciendo que en un momento dado puedes llegar a decir que una doctrina fundamental bíblica puede tener error, y ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la alegorización hay factores que se involucran y están en el uso correcto o incorrecto. Así que no es que sea mala, pero el abuso y el uso es donde nos va a presentar resultados positivos o negativos dentro de esa interpretación. Ya. Y una de las razones, ¿verdad?, que fui inquietado a poner como temática, como uno de los tópicos, porque, ¿verdad?, los tres que estamos aquí somos pastores jóvenes. Una de las cosas que he podido observar es que a veces, por ejemplo, a nuestra niñez, a nuestra juventud, se le ha estado dando 70% alegoría, quizás un 30%, ¿verdad?, de algo textual, de algo quizás enseñado, comprobado, investigado. Y entonces estamos viendo un patrón donde muchos de nuestros jóvenes, y cuando digo de nuestros jóvenes estoy hablando de la iglesia de Dios pentecostal, no el concilio solamente, sino pentecostalismo, estamos viendo jóvenes que llegan a los colegios, y en los colegios comienzan a ser confrontados con todo tipo de filosofía, pero como toda su vida han sido llenados de mensajes alegóricos, de interpretaciones alegóricos, de repente chocan con una realidad de que no conocen la palabra a la profundidad, que
que aún ateos conocen. Mira cómo lo voy a decir. Porque los ateos, a veces nosotros tenemos un concepto que un ateo es una persona que no cree en Dios y no estudia la Biblia. Al contrario, los ateos estudian porque están locos buscando contradicciones, errores y para poder contrarrestar. Entonces, vemos muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y no digo que no lleguen a los colegios, porque nosotros apoyamos lo que es la preparación, el estudio y todo. Pero a veces vemos muchos de nuestros jóvenes en la denominación pentecostal que llegan a los colegios, son confrontados con filosofía y no saben cómo pararse firme en su creencia, ¿verdad? Y por eso es que estos tipos de temas son importantes, especialmente para ayudar también a nuestra juventud, que tengan un fundamento sólido de lo que creen, para que cuando son enfrentados con esta ola de pensamientos que cuando los escuchas hablar, porque muchas personas tienen este tipo de vocabulario, son poéticos al hablar. Al ser poéticos al hablar, pues ya los tienen como una verdad. Por eso es importante lo que es la observación, la interpretación y la aplicación, ¿verdad? Y es una cosa como ustedes han enseñado, el aplicar el texto a nuestra vida. Por ejemplo, voy al Génesis y aplico lo que aprendí en Génesis a la vida de hoy. Por ejemplo, leo la historia de José, yo aplico una manera de cómo yo ser mejor hermano. Cómo perdonar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estudio la historia de José, puedo aplicar, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos en el crecimiento posicional de José y nos olvidamos de esa parte que él perdonó a sus hermanos. ¿Verdad? Es un ejemplo de algo que yo puedo aplicar a mi vida. Ese momento que él tuvo allí, que a veces creemos que le fue fácil a José perdonar a su hermano, sino fue algo que él tuvo que luchar, una cosa, ¿verdad? Y es un ejemplo de algo que uno se aplica a la vida de hoy. Un punto de reacción. Sí. Es un punto de reacción. Y escuchando, ¿verdad? a Isaac y escuchando de ti, entendemos que hay alegorías que tienen mucho sentido. Ajá. Pero para que esa alegoría tenga su sentido, se tuvo que haber hecho una buena exégesis del texto. Yes. Y ahí es que viene lo que estamos hablando. O sea, se tuvo que haber hecho una hermenéutica adecuada del texto. Yeah. Okay. Y eso te va a ayudar a ti a identificar cuándo una alegoría podría ser adecuada. Porque lo que yo he visto, por ejemplo, yo te voy a decir, no sé, que hablamos de los predicadores, que muchos predicadores nuestros que son bien reconocidos y que a los muchachos les gusta, a los jóvenes les gustan, a veces lo que tienen son pensamientos hábilmente compuestos, pero que cuando tú le vas a la base bíblica, no tiene una verdadera base bíblica. Te voy a dar hasta un ejemplo bien específico. Ojalá que no lo puedan identificar. No. Un ejemplo bien específico. Un mensaje que yo escuché, ¿verdad? De cuando mataron a Esteban y que pusieron las ropas a los pies de Saulo. Entonces, el sentido que el mensaje llevaba era como si fuera una transferencia, como cuando Elías le dijo el manto. Y si tú miras ese pensamiento, es un pensamiento bien hábilmente compuesto y que te hace cierto sentido. Pero el problema es que cuando tú estudias el contexto del libro de los Hechos, no eran las ropas de Esteban, eran las ropas de los que mataron a Esteban, los que pusieron a los pies de Saulo. Porque la narración de la conversión de Saulo aparece varias veces en el libro de los Hechos, y en algunas de las narraciones de la conversión se dan otros detalles. Entonces el mismo Pablo dice, yo guardaba las ropas de los que lo mataban. O sea, no eran las ropas de Esteban. Si hubiese sido la ropa de Esteban, pues esa alegoría tendría un sentido, porque entonces era como una transferencia. Se moría Esteban, pero ahora cogió el manto Pablo. Pero realmente las ropas que estaba velando
Saulo no era la ropa de Esteban, sino la ropa de los que mataban, porque se quitaban la vestimenta externa para que la sangre no les ensuciara, ¿verdad? La ropa, no les ensuciara la ropa. Entonces, eso, por ejemplo, cuando tú no has visto bien el contexto, cuando tú no estás familiarizado con el texto te sugirió algo, te gustó la idea y por ahí la elaboraste. Pero entonces estamos faltando ahí, porque entonces ese no es el sentido, porque si hubiese sido la ropa de Esteban, pues sí era un sentido. Mira, caramba, le pusieron la ropa, mira, es una transferencia, se murió Esteban, pero ahora agarró el manto, agarró la ropa Saulo de Tarso y se convirtió. Bueno, y ciertamente cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, que yo siempre he dicho, y no sé si ustedes coinciden conmigo, porque en el libro de los Hechos hay una crítica solapada a los apóstoles. Porque los apóstoles querían dedicarse a la predicación y la oración. Por eso se nombraron los diáconos. Pero los primeros que esparcieron el evangelio fueron los diáconos, Felipe, Esteban. Entonces, de alguna manera hay como una crítica solapada. Ellos ni con persecución salieron de Jerusalén, porque dice que todos fueron esparcidos menos los apóstoles. Y eso es estudiando el libro con cuidado. Tú descubres esas cosas, tú dices, espérate. El mandato van a seguir lleno del Espíritu Santo para que van a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero ni con persecución salen de allí. Y eso tiene otras explicaciones. Pero yo creo que, como decía Isaac, hay alegorías que tienen un sentido. Pero para que la alegoría tenga un sentido, el que la está utilizando tuvo que haber estudiado con mucho cuidado el texto. Tuvo que haber pasado el texto por los métodos, por hacer una buena hermenéutica del texto, para poder entonces que sea una alegoría que de verdad tiene algún sentido, alguna base en el texto. Porque vuelvo y digo, hay pensamientos que son hábilmente compuestos, pero cuando tú haces un análisis de los textos, tú ves que lo que están diciendo no emana de los textos. Y entonces se supone, igual que el asunto de los temas, se supone que el texto es la raíz del tema. O sea, que el tema se derive del texto. Y el mejor tema sería que la idea central del texto es igual al tema. Esa sería la idea. A veces no se logra, pero eso sería la idea. Pero que de verdad, para que sea bíblico, porque no solamente bíblico es porque menciona la Biblia. Un mensaje bíblico es aquel que se basa en la recta interpretación del texto, tomando del texto su tema y desarrollando el tema en conformidad a la enseñanza general de la Biblia y aplicando las necesidades actuales de los creyentes. Eso es sacado del libro de Homilética. Eso es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender. No porque se utilice muchos textos quiere decir que es un mensaje bíblico. Porque lo que tenemos que preguntar no es, ¿fueron interpretados correctamente esos textos? ¿Fueron usados bien esos textos? ¿O simplemente se mencionaron los textos como para rellenar y dar una impresión de que era bíblico? De todo recae por eso es que la hermenéutica es tan importante, todo recae en la interpretación que nosotros. Entonces, sí en un sentido, pero también es muy peligroso, como decía Abimael, el exceso de alegoría, donde todo lo queremos alegorizar, todo queremos. Entonces ya ese abuso, pues el resultado que está teniendo de que, como decía Abimael, que los jóvenes a veces no tienen una sólida preparación. Cuando son confrontados por personas porque hay muchos, yo le digo, cuando yo estudiaba en la universidad, yo me encontré profesores que conocían bien los textos y daba la impresión que los conocían mejor que yo. Porque a veces nosotros decimos, no, yo refuto eso fácilmente, pero cuando te plantean unas cosas y te las ponen de frente, entonces tú dices, caramba, pero esto yo nunca me lo había planteado, yo nunca eso lo había visto. Por eso es que tenemos que entonces preocuparnos, porque la enseñanza que se esté dando sea una enseñanza verdaderamente fundamentada en la palabra del Señor. En una ocasión, trayendo también un ejemplo de una predicación, me acuerdo que hubo un predicador que estaba hablando de David. En ese momento, esa confrontación con Goliat, y en la predicación explicaba que cuando cogió la piedra y comenzó a mover la onda,
que lo que eso tipificaba era que ya él estaba procesándose del pasado, cuando tenía la onda acá atrás, viviendo al presente y ahora moverse para el futuro. y yo, ese momento quedó bien pragmado mi corazón, no por lo que él dijo, porque yo dije, wow, qué disparate, sino fue por la reacción de cristiano. Eso se volvió un corre y corre cuando se hizo esa expresión. Y yo dije, wow, pero ¿dónde está el conocimiento en este momento? Lo que acabó de plantearse en este momento es prácticamente un mal uso de lo que es el proceso de la interpretación alegórica. Y la gente lo celebra. Por eso es que la gente continúa. Yo creo que a veces nosotros como tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros vamos a reaccionar cuando escuchamos este tipo de interpretaciones que están muy fuera de la interpretación y que violan la veracidad del texto. Porque la buena alegoría es que no compromete lo que el texto quiere enseñar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo reaccionamos. Si nosotros le damos más auge a ese tipo de, cuando las personas comienzan a mencionar ese tipo de cosas, pues van a seguir practicándolo, porque el predicador va a decir, wow, esto me dio resultados, se lo voy a repetir la próxima vez que vaya a otro lugar. Y entonces los jóvenes, precisamente en este momento me enfoco un poquito en los jóvenes tienden especialmente los que se están levantando en la predicación, tienden a coger un decir o algo que dio un predicador que dijo y movió, y eso se formó el corre y corre, y los mismos jóvenes dicen, cuando me toca predicar a mí, yo voy a usar eso que él dijo, y se comienza a correr por todos los diferentes lugares. Por eso es que es bien importante un buen uso de la alegoría.